Hoy vamos a aprender a alinear y distribuir nuestros objetos dentro de la mesa de trabajo o con respecto a ellos, a los objetos entre sí. Para eso necesitamos ir al menú Ventana y elegir el panel Alinear. Acá vamos a encontrar un sector para las opciones de alinear y la parte de abajo para distribuir. Tengan en cuenta que, como todo panel, desde acá se pueden ocultar opciones mostrando lo elemental o expandirlo un poco más a través de mostrar opciones. Vamos a empezar con alinear. Para ello voy a dibujar unas líneas . No importa si son iguales o de diferente tamaño. Y estas líneas vamos a ver que no comienzan todas en el mismo lugar. Tampoco terminan en el mismo lugar. A propósito, las hice de diferente tamaño para que al alinear podamos notar mejor la diferencia. Vamos a seleccionar estas líneas y vamos a observar que la primera parte de alinear tiene tres opciones, donde la alineación tiene que ver con la posición horizontal, es decir, izquierda, centro o derecha, que es lo que necesitamos para este grupo de líneas. Si hacemos clic en el primero, todas las líneas se van a mover y van a ir a buscar el objeto que más a la izquierda se encuentre, que es este. Si hacemos un clic en el siguiente, van a ubicarse de forma centrada, y si hacemos un clic en alinear a la derecha, que es el tercero de los tres, van a ir a buscar la línea que esté más a la derecha y se van a desplazar todas para ahí. Esto se está efectuando de esta manera porque en la parte inferior derecha dice alinear con selección, es decir, una alineación entre los objetos y no con respecto a la mesa de trabajo, que sería todo el espacio blanco. Si hacemos un clic acá en mesa de trabajo, la alineación izquierda es con respecto justamente a la mesa de trabajo, lo mismo la derecha y lo mismo centrada. A veces necesitamos que lo haga con respecto a todo nuestro espacio de trabajo y otras veces que lo haga con respecto a los objetos entre sí. Eso lo definiremos entonces con alinear con selección o alinear con mesa de trabajo. La opción del medio nos permite alinear con respecto a un objeto que yo defina desde el principio. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia, primero vamos a elegir la opción, el objeto que está en segundo lugar. Hago un clic sobre él. Noten cómo queda resaltado. Ahora, cualquier alineación que yo le dé va a ser con respecto a él, es decir, los otros objetos se van a mover de acuerdo a la alineación que yo le dé con respecto al que señalé. Por ejemplo, si le doy una alineación izquierda, todos se mueven menos él, porque deben alinearse con respecto a su posición. Lo mismo si hago alineación derecha y lo mismo si hago alineación centrada. Si quiero cambiar de objeto, simplemente hago un clic sobre el que quiero ahora tomar como referencia y luego hago la modificación en cuanto a qué alineación necesito. Ahora bien, esta alineación la estamos efectuando de esta manera porque las líneas están una debajo de la otra y la alineación que manejan los tres primeros iconos es la alineación horizontal. El siguiente grupo de tres va a trabajar con la alineación vertical. Esto nos serviría si las líneas estuvieran ubicadas de esta manera, una al lado de la otra. Vamos a ubicarlas dentro de la mesa de trabajo. Las líneas están todas alineadas en la parte superior, pero si yo quisiera que lo hicieran desde la parte inferior, tendría que hacer un clic en alinear abajo. Este grupo tiene alinear arriba, al centro, verticalmente, y abajo. Una vez más, esa alineación va a depender de las opciones que estén elegidas acá abajo. Entonces, si es alinear con la selección, tenemos una alineación vertical, donde toma el centro, una alineación abajo, que va a buscar el que esté más abajo, y lo mismo si le doy arriba, va a buscar el objeto que esté más arriba. Sin embargo, también lo podía hacer con respecto a uno en particular y para eso tenía que elegir alinear con objeto clave
Luego indicar cuál es el objeto clave, por ejemplo este. Y ahora si le digo alinear abajo, todos se mueven para alinearse con él. Lo mismo el centro, lo mismo arriba. Si elijo mesa de trabajo, va a ser arriba en la mesa de trabajo, al centro de la mesa de trabajo o abajo. La alineación obviamente funciona para cualquier objeto que yo tenga seleccionado, para cualquier grupo de objetos que tenga seleccionado. Vamos a hacerlo por ejemplo con formas. Tengo un cuadrado, le vamos a poner un color, luego voy a hacer un círculo, una elipse, le voy a poner otro color y finalmente voy a hacer una estrella y le voy a poner otro color. Ahora bien, si yo quiero centrar estos objetos, puedo hacerlo con respecto a la selección y pedir alineación centrada horizontalmente y alineación centrada verticalmente. Si yo además, voy a poner control Z, lo hubiese pedido con respecto a la mesa de trabajo, me estoy garantizando que sea el centro de la mesa de trabajo, tanto horizontal como vertical, además de que obviamente quedaron centrados estos objetos entre sí. Por otro lado, tenemos la distribución que tiene que ver con la distancia de los objetos entre sí. Voy a dibujar tres formas de diferentes anchos y vamos a ver lo siguiente. Noten la distancia que hay entre este y este y entre este y este. Es diferente. Más allá de que estén alineados o no, porque yo lo puedo alinear por otro lado. Pero en este momento lo que nosotros queremos ver es qué pasa con la distancia y la distribución de estos objetos. Si yo quisiera la misma distancia entre ellos, lo ideal es manejarnos con la distribución de espaciado. Entonces, si la distancia es horizontal, vamos a utilizar el segundo icono que es distribuir espacio horizontalmente. Entonces, se van a mover dependiendo de lo que yo tenga elegido acá. Si dice alinear con selección, al hacer un clic se mueve solo el objeto del medio porque el de los extremos permanece en su lugar. Si en cambio, hago control Z, los objetos deben moverse con respecto a uno, hago un clic en con objeto clave y entonces en este momento está señalado este, pero puedo señalar cualquier otro. Al hacer un clic se mueven de acuerdo con el objeto que yo seleccione. Ahora, ¿por qué es que en este caso se han movido y se han juntado? Porque cuando yo le pido, en el caso de la distribución del espaciado, que lo haga con objeto clave, debo decirle en cuántos milímetros y acá dice 0. Por lo tanto, yo si necesito establecer una distancia, tengo que asignarle un valor. Por ejemplo, 7 milímetros. Cuando hago un clic en el icono, se van a separar 7 milímetros de acuerdo a cuál es el objeto que yo establezco como clave, que es lógicamente el que no se va a desplazar. Por otra parte, la distribución puede ser con respecto a la mesa de trabajo. Si es así, se inactiva la posibilidad de un valor. Fíjense, con respecto a selección también está inactivo. Esa opción solo se activa con objeto clave. Y como les decía, si voy a alinear con respecto a la mesa de trabajo, se ubica uno de los objetos en el borde izquierdo, el otro en el borde derecho, y los objetos que están en el medio se van a distribuir a igual distancia con respecto a ellos dos. Vamos a hacerlo con un objeto más para que ustedes lo puedan apreciar. Y vean entonces cómo se ubican los de los extremos al borde de la mesa de trabajo y estos se mueven para tener igual distancia. Recuerden, la alineación es otra cosa. Si yo después los quiero alinear, me manejo con los iconos de la parte superior. Ahora, si los objetos se van a alinear, vamos a ponerlos otra vez así, hay distancias diferentes, tengan en cuenta que tienen distintos anchos, esto lo vamos a hacer con otro ancho también. Y yo quisiera utilizar este grupo, en este caso tendré que usar esto, que es la distribución izquierda centrada o al centro, pero esta distribución no tiene que ver con el espacio del medio de los objetos, sino
desde la izquierda hasta la izquierda del siguiente, o desde la derecha hasta la derecha del siguiente, o lo mismo con el centro. Por ejemplo, voy a hacer la distribución con respecto a la selección con el primero de los tres iconos. Fíjense lo que pasó. Esta alineación izquierda hizo que la distancia desde la izquierda de este objeto hasta el siguiente sea la misma que hay desde este hasta este y desde este hasta este, tomando la izquierda. Por lo tanto, si no tienen el mismo ancho, las distancias que están en el medio de ellos será diferente. Luego tengo la distribución tomando en cuenta los centros o la derecha. Con respecto a estos tres, nos va a servir, los vamos a poder utilizar si los objetos están ubicados verticalmente, ¿sí? Porque esta es la distribución hacia arriba, hacia el centro o hacia abajo. Selecciono arriba, es decir, la misma distancia entre la parte superior de este y la parte superior de este, la parte superior de este y la parte superior de este, y esta parte superior con esta parte superior. Fíjense, para comprobarlo yo voy a hacer una línea que va desde la parte superior de esta hasta la parte superior de esta. Le voy a poner un grosor mayor para que lo podamos ver bien, y fíjense que ahora la distancia entre la parte superior del segundo y del tercero es la misma, la distancia entre el tercero y el cuarto es la misma. Por lo tanto, la distancia entre ellos no va a ser igual. Podemos tomar entonces la distribución arriba, al centro o abajo. Recuerden, si se trata de igual distancia entre ellos, entonces debemos manejarnos con estos dos iconos, dependiendo si la distribución es horizontal como antes o vertical como es ahora. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a poner distancias bien diferentes. Vamos a seleccionar y vamos a hacer un clic en el primero. Veamos un ejemplo más para repasar. Supongamos que yo tengo una línea y esta línea se repite varias veces. Lo estoy arrastrando con Alt, y como lo hago así nomás, ni están a la misma distancia ni están alineadas por ningún lado. Si yo quiero que estén perfectas en cuanto a alineación y distribución, las voy a seleccionar y luego voy a alinear con el primer grupo de los tres, que es la alineación horizontal, y como las líneas tienen igual largo, cualquiera de los tres nos va a dar el mismo resultado. Finalmente, como las líneas están una debajo de la otra, la distribución que tenemos que utilizar es la distribución vertical, y con el primer icono de estos que están en la parte de abajo hacemos un clic para que todas tengan igual distancia, y así tenemos líneas perfectamente distribuidas y alineadas. Si además esto debería hacerse con respecto a la mesa de trabajo, en lugar de haberlo hecho con alinear con selección, lo haríamos con alinear con mesa de trabajo, y entonces cuando alineamos al centro, a la izquierda o a la derecha, será con respecto a la mesa, y cuando distribuimos también será con respecto a la mesa de trabajo. En el caso de necesitar que estas líneas estén a una distancia determinada, entonces elegíamos la opción del medio, que era alinear con objeto clave, y acá podíamos establecer cuántos milímetros, supongamos 5. Luego, cuando pido la distribución, los objetos se van a acomodar dependiendo cuál es el objeto que tomé como clave. Como yo no definí nada, se fueron a la parte inferior, ya que el de abajo era el que estaba definido como objeto clave. Voy a hacer control Z, pero si no, simplemente debo hacer un clic sobre el objeto que establezco como clave para que todos los demás se muevan con respecto a él, y entonces sí, cuando hago un clic van a ir a buscar a este objeto con la cantidad de milímetros que yo establecí para la distancia entre sí.